Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El exministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, también se pronuncia frente al escándalo atribuido a un audio que vincula al diputado del Movimiento al Socialismo, Ángelo Céspedes. Se le escucha pedir $200,000 para ayudar a Angélica Sosa. Esta es la opinión de Carlos Romero, quien vincula al hijo del presidente Luis Arce al dar su pronunciamiento. Escuchemos y luego continuamos. Bueno, evidentemente hemos conocido este caso del señor Ángelo Céspedes. De algún modo, un poco sorprendidos. Un poco digo porque yo tomé conocimiento de este tema hace algunas semanas atrás, pero claro, estaba tratando de indagar cuál era la veracidad de la fuente, etcétera, acerca de un audio donde supuestamente 4 personas ingresan a un vehículo. De esas 4 personas, 2 están plenamente identificadas, que serían una, el diputado Ángelo Céspedes, y 2, el señor Cristian Boules, un muchacho joven, natural de Riberalta, del departamento del Beni, y otras 2 personas que en el vehículo los reciben y hablan algo así como de alguna transacción económica para ayudar el caso Angélica Sosa. Me parece que en el contexto de alguna campaña electoral, inclusive, que podrían ser de repente las últimas elecciones subnacionales. Porque hablan de banderas, de aportes, una cosa bastante extraña, ¿no? Obviamente que la primera reacción es sorpresa, porque hay un diputado, él dice, no soy yo, es montado, etcétera, etcétera. Pero hay un diputado involucrado, un diputado más o menos mediático además. Independientemente de que sea del ala evista o lo que fuere, y que sea del MAS, de la oposición, eso es secundario, eso pasa a segundo plano. Lo primero es que hay un diputado involucrado y obviamente un diputado está en extorsión pública permanente, porque ha recibido un mandato público, está bajo la mirada de la gente, pero es cierto lo que tú dices, Juan José, hay muchísimas denuncias en este tiempo que involucran autoridades. Yo misma las he hecho, ¿no es cierto? Involucran a ministros, involucran a parlamentarios, etcétera, etcétera, y no se resuelven porque tenemos una justicia que en lo fundamental está podrida, ¿no es cierto? Es una justicia que funciona al revés. Facciona las sentencias para quien le pague. Se somete a quien le presione políticamente, económicamente o hasta le chantajee. ¿Por qué? Porque la justicia también forma parte de este esquema de corrupción. Yo siento que el sistema político como tal está en cuestión, el sistema de justicia también, ¿no es cierto? Y no tengo muchas esperanzas de que este tema se vaya a esclarecer pronto, pero me constituyo por lo menos en una voz que pide el esclarecimiento de la situación del señor Céspedes, por un lado, pero por otro lado, el descargo del señor Céspedes no deja de ser menos grave, porque habla de un señor Cristian Boules, y a ese sí lo tengo yo en el radar. Ese señor Cristian Boules, yo entiendo que está involucrado con el tema de los chinos, de estos que extraían madera ilegalmente de Concepción, de estos que fueron filmados en un avión de la Fuerza Aérea Boliviana con 2 ministros de Estado, cuando pesa sobre ellos denuncias graves de corrupción, pero de extracción ilegal de madera, ¿no es cierto?, de Concepción, de la provincia de Ñuflo de Chávez, en el departamento de Santa Cruz. Y esto me parece grave. Ángelo Céspedes dice, este señor Boules es el que ha armado esto, pero además es amigo del presidente, y entonces aquí aparece una segunda persona gravemente sospechosa para mí, en lo personal, de acuerdo a mis investigaciones, este señor Boules, que está involucrado en tráfico de influencias para favorecer gente ilegal dedicada a la extracción de madera y probablemente coligada con otros negocios ilegales en el departamento de Santa Cruz, y entonces el caso se hace más complejo. Pero luego Céspedes dice
Bowles anda con el hijo del presidente. O sea, y otra vez aparece en el radar el hijo del presidente en yacimientos, el hijo del presidente en litio, el hijo del presidente con Bowles, o sea, el hijo del presidente con ítem del Estado. O sea, la cosa se hace todavía más grave, ¿no es cierto? Porque ya está involucrando al hijo del presidente. Pero además dice, este señor Arias, y tengo aquí los screens, ha estado más o menos insinúa, chantajeando, coercionando, ¿no es cierto?, sugiriendo algún arreglo de alguna manera para que esa noticia no se difunda, y entonces aparece un cuarto actor y la cosa se hace mucho más grave porque involucra a un dispositivo comunicacional con mucho rating, con mucha trayectoria en el ámbito investigativo, ¿no es cierto?, que es el señor Junior Arias, y la respuesta del señor Junior Arias es: bueno, pero Ángelos Céspedes viene de la Unión Juvenil Cruceñista. Mire, para mí puede venir de la Unión Juvenil Cruceñista, del Blooming, del Destroyers o de donde sea. El tema es que la respuesta es: ¿hubo o no algún intento de extorsión periodística para esconder este caso? ¿Hubo o no? Esa es la pregunta, no de dónde viene. Ahora, de dónde viene, obviamente puede dar referencia sobre la calidad moral de la persona, pero estamos hablando de que en materia penal se tienen que esclarecer los hechos, independientemente de las personas. Ahora, en ese propósito, bien dice usted, admite, hay tantas denuncias, pero la justicia está tan podrida que las sentencias, bueno, salen solo cuando se ha pagado por la sentencia, ¿no? Esa es una definición que hoy seguramente muestra el cuerpo entero cómo está funcionando la justicia. Quien pague logra su sentencia, ya sea a favor, ¿no? O sea, por supuesto, tiene que ser a favor para poder lograr liberarse de cualquier problema que tenga en el orden judicial. Pero, ¿qué se puede hacer, don Carlos Romero? ¿Hay algún antecedente que nos muestre que a fuerza de presión, ya sea porque el gobierno insistió en el tema o porque el movimiento al socialismo quería evitar que se lo estigme con el tema de la corrupción, se logró sancionar? ¿Hay algunos ejemplos que nos permitan decir, bueno, ¿y por qué no se actúa como en este caso? Y se sanciona esta vez a todos los que están involucrados en este problema de corrupción. Sí, evidentemente hay varios casos, o sea, obviamente no podemos meter a toda la gente en la misma bolsa, sería injusto, ¿no es cierto? Porque, claro, si un masista delinque, un masista extorsiona, si un masista anda mal acompañado con gente dedicada a los delitos, sería injusto que la conclusión sea todos los masistas son igualitos, ¿no es cierto? Obviamente hay jueces y fiscales seguramente muy honorables, policías investigadores también con seguridad, y hay antecedentes por los cuales evidentemente se ha logrado sanciones, ¿no? El caso Streicher que comentábamos hace unos días atrás precisamente ha derivado en la aprehensión del presidente de la Corte de Justicia de Santa Cruz, del fiscal de distrito, de jueces, fiscales, abogados y funcionarios jerárquicos involucrados. Pero fue a costa de que hubo una acción de un dispositivo del Estado. Es decir, en este caso debería accionar el ministro de Justicia, porque el ministro de Justicia está a cargo de la transparencia institucional. Debería accionar obviamente el fiscal general del Estado. Y debería accionar también de repente un mecanismo de fiscalización parlamentaria, pero obviamente yo en quien más confiaría es en la cobertura mediática. A estas alturas creo que el mayor ejercicio de control social se lo logra por la vía comunicacional antes que por los dispositivos institucionales. Yo tengo igualmente muchas reservas acerca de cómo pueda avanzar este caso en términos investigativos, porque es verdad, en la justicia las resoluciones y las sentencias en general se compran y se venden. Lo único que se hace es discutir el precio. Ahora, por el caso que estamos en este momento abordando, don Carlos Romero, muchos oyentes dirán, bueno, así se resuelven pues los temas, con un telefonazo. El diputado llama al procurador
le dice quiero este favor o quiero que haga esto o pido esto y el procurador cumple. ¿Así funciona, don Carlos Romero, o es una exageración? No, yo creo que así está funcionando ahora. Es decir, ¿para qué nos vamos a engañar? Ahora el sistema político está cohesionado en torno a prebendas y complicidades. ¿No es cierto? Es un sistema político que se cohesiona en torno a la impunidad. Porque los casos de corrupción, los casos de extorsión, los casos de protección al narcotráfico están a la orden del día, ¿no? Es decir, los que han disparado contra los policías en Porongo, en el caso Nayar, resulta que luego estaban con combates en las rotondas del bloqueo del paro cívico cruceño, algunos de ellos, porque fueron liberados porque resulta que hay mil maneras de hacer trampas, ¿no es cierto? Cuando alguien dice, mire, el abogado Rodrigo González ha dado prueba positiva en Guantelete, pero luego el juez lo libera, la gente dice, el juez es el malo, ha habido el telefonazo, ha habido el billetazo, qué sé yo. Pero en este caso ni lo uno ni lo otro me parece. Es decir, el juez no puede aprehender a una persona con una prueba de Guantelete, porque la prueba de Guantelete no tiene valor jurídico hace años. La prueba que tiene valor jurídico es la de absorción atómica, y si alguien hizo Guantelete y no absorción atómica como le manda la ley, el que hizo mal la prueba para que se caiga el caso, ese es el que ha sido torcido como un telefonazo o un billetazo, en el ejemplo específico. Siguiendo el curso, la línea de los hechos tal y como están hoy, que hay acusaciones y al final no terminan en nada, va a ser otro más que se sume, don Carlos Romero, o ustedes van a propiciar, ustedes van a presionar para que se investigue, se indague y finalmente se sancione a todos los involucrados en este escándalo de corrupción. Mi posición, Juan José, es que debe actuarse con la mayor rigurosidad en los mecanismos institucionales que están de alguna manera bajo accesibilidad nuestra. Lo dije así también con el tema del gobernador de Potosí. Es una vergüenza, ¿no es cierto? Alguien negociando sobre precios con ambulancias, me parece tenaz. Y sobre eso estamos haciendo una investigación y van a haber noticias realmente escandalosas y estrepitosas. Por mi lado yo voy a investigar por mi cuenta y voy a demostrar que las personas involucradas en ese audio, especialmente el señor Bowles, tienen mucho que aclararle al país en torno a una serie de ilegalidades graves que están ocurriendo en Santa Cruz en torno a temas de tierras, recursos naturales, bosques e inclusive vínculos con el narcotráfico. Vamos a estar a la espera de esa su investigación, ojalá que sea rápida, que tenga celeridad para conocer todos los detalles inherentes a estos hechos de corrupción. Gracias, don Carlos Romero, por haber conversado con Panamericana, muy amable. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Esas fueron las polémicas palabras del exministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, frente a este audio atribuido a un diputado del Movimiento al Socialismo, donde se le escucha pedir $200,000 para ayudar a Angélica Sosa. El legislador Ángelo Céspedes asegura en este audio que tiene buenos nexos con el procurador y que con una llamada se hará zapatear. En este audio atribuido al diputado del Movimiento al Socialismo, Ángelo Céspedes, lo relaciona con el supuesto ofrecimiento de sus servicios como legislador para intervenir en el caso de la exalcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, a cambio de $200,000. El parlamentario aseguró que tiene buenos nexos con el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, según una denuncia difundida por un medio de comunicación. El audio revela la conversación telefónica que supuestamente sostuvieron Ángelo Céspedes con el exgerente de Emacruz, Johnny Bowles.
Angélica Sosa participó en la llamada para exponer su situación. La exalcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, está recluida en la cárcel de Palmasola desde diciembre del 2021 por diferentes procesos judiciales. Ella denunció en esta grabación que se maneja a Santa Cruz como si fuera una quinta e indicó que hay mucha maldad y crueldad hacia las mujeres. Agregó que por esa razón acudió al legislador a través de Bowles para que pida informes. Querido Ángelo, tantos años, ¿cómo está usted, querido diputado?, le pregunta Angélica Sosa, a quién sería Ángelo Céspedes según el audio. Antes de iniciar la conversación sobre el tema, que era el motivo de su llamada, Ángelo, bien, aquí, mire, usted sabe que esto es mediático, pues no, usted sabe que yo le puedo dar una mano, siempre la doy, como en su momento usted sabe, Sosa, por eso le pedí a Johnny que lo busque usted para que veamos los hechos, que hay mucha maldad, hay pues crueldad hacia las mujeres. De poder seguir manejando Santa Cruz como si fuera una quinta, no entiendo, no se dan cuenta que hay emergencias, liderazgo de las mujeres, se le escucha decir a la voz atribuida a la exalcaldesa Angélica Sosa. Entonces, Ángelo Céspedes responde que en su condición de diputado puede pedir informes a la Corte y a partir de eso se haría cargo del tema. Yo como diputado hago una petición de informe a la Corte donde fue la distracción, de ahí me encargo yo, pues no para que sea más formulado, para que ustedes sigan siendo víctimas. Yo le voy a hacer mi show. Yo lo hago, sinceramente soy el único diputado que está sobresaliendo sobre ejecutivos de Estado. Yo tengo muy buenos nexos, yo trabajo directamente con el procurador. Un telefonazo al procurador general, que es Wilfredo Chávez, lo hacemos zapatear, manifestó el legislador según el registro de este audio. Luego Bowles le pregunta si tiene algo en la Contraloría. Céspedes le respondió, todo donde tú quieras. En ese sentido, Bowles explica que esa petición de informe primero debería ser anunciada por una conferencia de prensa y desde ese punto avanzar. Consultó al legislador qué le diría a ella en alusión a Sosa para que se pida el informe. Entonces Céspedes responde, 20 banderas son $20,000, por unas 200 banderas, dile. Bowles le responde que es mucho y pide sean 100, pero el legislador responde 150 para nadie, que es el monto final acordado entre ambos. Al opinar Carlos Romero sobre este escándalo mediático en Santa Cruz que vincula a un diputado del movimiento al socialismo, termina vinculando al hijo de Luis Arce, que estaría metido en todo, según las palabras de Carlos Romero. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.